La cámara se suma en un corredor de mármol negro, donde las antorchas arrojan sombras que se retuercen como almas atrapadas en un grito eterno. Es el año 215 después de Cristo. Roma, el corazón enfermo de un imperio que respira sangre, incienso y decadencia. El aire es un veneno dulce. Huele a rosas marchitas, a opio quemado, a hierro oxidado que se aferra a los pulmones como una maldición. Los mosaicos del suelo, tallados con dioses de ojos ciegos y demonios de bocas abiertas, parecen susurrar bajo las sandalias de los esclavos que corren con la cabeza gacha, temiendo mirar demasiado tiempo. En una cámara oculta, lejos de los ojos del Senado y del sol que ilumina el foro, un hombre se alza como un dios roto. Caracalla, emperador de Roma, con una mirada que quema como el sol del desierto y una obsesión que lo devora desde adentro. Frente a él, una esclava asiria, de piel aceitunada y ojos que brillan como si guardaran las estrellas del firmamento, yace encadenada a una losa de mármol blanco, su cabello negro derramándose como un río de tinta. Los cuchillos de los médicos esperan, afilados como el destino, brillando bajo la luz trémula de las antorchas. Pronto su carne se abrirá y él buscará algo imposible, su alma. ¿Qué empuja a un hombre a creer que dentro del cuerpo de su amante vive una diosa? ¿Qué lo lleva a ordenar que la diseccionen viva mientras él observa, convencido de que verá la eternidad en sus vísceras? Y la pregunta que corta como un filo en la oscuridad: ¿cómo puede un emperador, ungido por el poder absoluto, hundirse en una locura tan grotesca que transforma el amor en un sacrificio sangriento? Esta es una confesión maldita, arrancada de las sombras del reinado de Caracalla, una historia inspirada en los ecos oscuros de Roma, donde el deseo y la muerte se entrelazan en un ritual prohibido que aún resuena en los muros del Palatino, como un lamento que nunca muere. En su juventud, Caracalla no era un monstruo. Cierra los ojos e imagina a un joven de 18 años, de cabello oscuro y rizado, con el rostro endurecido por el polvo y la sangre de los campos de batalla. Era Lucio Septimio Bassiano, hijo del emperador Septimio Severo, un príncipe criado entre el clangor de las espadas y el susurro de las intrigas palaciegas. En 198 después de Cristo, con apenas 11 años, fue nombrado César, un título que lo marcó como heredero de un imperio que abarcaba desde las arenas abrasadoras de Egipto hasta las brumas heladas de Britania. Sus manos entonces sostenían promesas de gloria, no cuchillos. Los soldados lo aclamaban en las fronteras. Los poetas tejían versos sobre su valor, y las matronas de la corte lo miraban con una mezcla de deseo y temor, susurrando su nombre en los jardines perfumados del Palatino. En 205 después de Cristo, durante una campaña en Germania, Caracalla cabalgaba al frente de sus legiones, con una armadura de bronce que brillaba bajo el sol y una risa que desafiaba a la muerte. Era un líder, un guerrero, un hombre que prometía llevar a Roma a nuevas alturas. Sus ojos, entonces, eran claros, llenos de ambición, no de fiebre. En las noches frías de las campañas, compartía vino con sus soldados, escuchaba sus historias y juraba proteger el imperio que su padre le había legado. Pero, ¿qué transforma a un príncipe en un dios enfermo? ¿Qué lo lleva de ser un héroe a convertirse en un hombre que busca el alma de su amante en sus entrañas? Esa pregunta, como un veneno que se filtra en la sangre, nos persigue. El trono de Roma era una pira ardiente, un altar donde los hombres se quemaban vivos. Cuando Caracalla asumió el poder absoluto en 211 después de Cristo,
Tras la muerte de su padre y el asesinato de su hermano Geta, el imperio era un mosaico de fracturas. Las legiones, leales pero codiciosas, exigían oro para mantener sus espadas afiladas. Los bárbaros, desde los partos en el este hasta los germanos en el norte, golpeaban las fronteras como lobos hambrientos. El Senado, un nido de víboras envueltas en togas blancas, conspiraba tras puertas cerradas, susurrando traiciones que olían a ambición. Caracalla, con solo 23 años, se vio atrapado en un juego de poder donde cada decisión era una apuesta por su vida. La sangre de Geta, derramada por sus propias órdenes en los brazos de su madre, Julia Domna, aún manchaba sus sueños. El asesinato ocurrió en el palacio, en una cámara iluminada por lámparas de aceite, donde Geta, confiado, buscó refugio en los brazos de su madre. Caracalla, con una daga oculta bajo su túnica, ordenó a los pretorianos que lo mataran. La sangre salpicó el mármol, y Julia Domna, con el rostro desencajado, sostuvo el cuerpo de su hijo mientras Caracalla huía. «Era necesario», le susurró más tarde a su consejero, pero sus manos temblaban al decirlo. Ese acto, el fratricidio que lo coronó como único emperador, fue el primer corte en su alma. ¿Fue la culpa lo que lo quebró? ¿O fue el poder que comenzó a susurrarle que era más que humano? El poder absoluto, como un opio dulce, nubló su mente. Al principio, los cambios eran sutiles, casi imperceptibles. Ordenó que los bustos de mármol en el palacio fueran cubiertos con velos negros, diciendo que los dioses lo juzgaban por la muerte de Geta. Mandó quemar incienso en cada esquina, hasta que el aire del Palatino se volvió un miasma sofocante que mareaba a los cortesanos. Sus órdenes eran caprichosas. Un día exigía banquetes interminables, con mesas cargadas de pavos asados, frutas exóticas y vinos que costaban fortunas. Al siguiente, ordenaba ayunos en honor a dioses que nadie reconocía, dioses con nombres que sonaban a susurros del desierto. Los senadores, con sonrisas forzadas como máscaras de cera, obedecían. Los esclavos, con los ojos bajos, corrían a cumplir sus deseos. Nadie cuestionaba al emperador. Nadie quería enfrentar su ira, que era como un relámpago, rápida, brutal, definitiva. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre empieza a escuchar voces que nadie más oye? ¿Qué sucede cuando el poder le susurra que es más que humano, que es un dios encarnado? En 213 después de Cristo, durante una campaña en las tierras frías de Germania, Caracalla comenzó a mostrar signos de un cambio más profundo. Los soldados notaron que pasaba horas solo en su tienda, murmurando en lenguas extrañas, con los ojos fijos en un cuchillo que nunca dejaba. Una noche, tras una batalla en la que las legiones aplastaron a una tribu germana, se le vio arrodillado en la nieve, con las manos manchadas de sangre de un ciervo sacrificado. «Los dioses exigen más», dijo a su general, con una voz que parecía venir de otro mundo. Nadie preguntó qué significaba, pero los rumores comenzaron a circular. El emperador había visto algo en la sangre, algo que lo había transformado. Los legionarios, curtidos por años de guerra, empezaron a mirarlo con recelo. Algunos decían que había hecho un pacto con los dioses oscuros del norte. Otros, que la sangre de Geta lo perseguía. ¿Qué vio en la nieve aquella noche? ¿Un presagio? ¿Una visión? ¿O el primer destello de su locura? Ese open loop quedó sin respuesta, pero algo en él se rompió, como un cristal que se quiebra bajo demasiada presión. Un año después, en 214 después de Cristo, durante una campaña en Siria, Caracalla conoció a Livia. Era una esclava de piel aceitunada, con ojos que parecían contener el desierto y una voz que sonaba como un canto antiguo, como si las arenas de Palmira hablaran a través de ella. Los rumores
Decían que había sido sacerdotisa en un templo olvidado, que leía las estrellas y hablaba con espíritus en lenguas que hacían temblar a los que escuchaban. Caracalla la vio por primera vez en un mercado de Antioquía, vendiendo hierbas bajo un sol que quemaba la piel como un castigo divino. Ella estaba envuelta en una túnica raída, pero su presencia era magnética, como si el aire a su alrededor vibrara con un poder que no podía explicarse. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. Para Caracalla no era una esclava, era algo más, algo divino, que vio en ella, una diosa, una salvadora o un espejo de su propia alma rota. Ese open loop marcó el comienzo de su obsesión. Livia fue llevada al palacio imperial, no como esclava, sino como un oráculo viviente. Caracalla la vistió con sedas púrpuras que costaban más que las armaduras de sus legiones. Le ofreció joyas que valían ciudades. La sentó a su lado en banquetes, donde los senadores la miraban con desprecio y las matronas con envidia disfrazada de sonrisas. Pero no era solo deseo. Caracalla comenzó a tener visiones, inducidas por el opio que los médicos le daban para calmar los dolores de cabeza que lo atormentaban desde la muerte de Geta. En esas noches, con el humo llenando su cámara como una niebla venenosa, veía a Livia envuelta en luz, con alas de fuego que se alzaban hacia el techo, con una voz que le prometía la eternidad. «Eres una diosa», le susurraba, con las manos temblando mientras tocaba su rostro, sus dedos dejando marcas en su piel. «Tu alma es divina, y yo la encontraré». Livia, atrapada entre el amor y el miedo, no respondía. Pero sus ojos, profundos como pozos sin fondo, parecían saber algo que él nunca entendería. A veces, en las noches más oscuras, ella cantaba en una lengua antigua, y los esclavos que la escuchaban juraban que las velas parpadeaban al ritmo de su voz. ¿Era una diosa, como él creía? ¿O era una mujer que cargaba el peso de su delirio? La obsesión de Caracalla no era solo amor, era una fiebre mística, una llama que consumía su razón. En su mente, corroída por el poder, el opio y la culpa, Livia no era humana. Era una encarnación de Isis, de Juno, de una deidad sin nombre que solo él podía nombrar. Consultaba grimorios robados de templos orientales, pergaminos escritos en lenguas muertas que olían a polvo y sangre seca. Uno de ellos, traído de un santuario en el desierto de Siria, hablaba de un ritual antiguo. El alma de un dios podía revelarse en la carne, en la sangre, en las vísceras. Caracalla, con los ojos encendidos por una fiebre que no era de este mundo, lo creyó. Si abría el cuerpo de Livia, si veía su alma manifestarse entre sus entrañas, confirmaría su propia divinidad. Era un acto de amor, de devoción, de locura. Pero, ¿era amor o era sacrificio? ¿Era un dios o un hombre devorado por su propia mente? Esa pregunta, como un cuchillo en la oscuridad, se clava en nosotros. En el invierno de 215 después de Cristo, el ritual se preparó. Caracalla eligió una cámara subterránea en el Palacio del Palatino, un lugar donde la luz del sol nunca entraba, donde las paredes parecían absorber los gritos. Las paredes estaban cubiertas de tapices negros bordados con símbolos que nadie entendía. Serpientes enroscadas, ojos sin párpados, manos cortadas que parecían alcanzar algo en la penumbra. El aire olía a hierro, a opio, a miedo, un hedor que se pegaba a la piel como una segunda capa. Livia, encadenada a una losa de mármol blanco, miraba al emperador con ojos que no suplicaban, sino que lo desafiaban. Sus muñecas, marcadas por las cadenas, sangraban levemente, y su cabello negro caía como un velo sobre la piedra, como si fuera una ofrenda a un dios cruel. Los médicos,
3 hombres de rostros pálidos y manos temblorosas empuñaron cuchillos de obsidiana, afilados como la noche, que brillaban bajo la luz trémula de las antorchas. Caracalla, de pie junto a ella, con una túnica púrpura manchada de incienso y ceniza, susurró: «Muéstrame tu alma, mi diosa». El primer corte fue un grito que rompió el silencio, un sonido que parecía rasgar el tejido del mundo. La sangre corrió como un río rojo sobre el mármol, tiñendo los tapices, goteando al suelo en un ritmo que imitaba un latido. Los médicos trabajaron con precisión clínica, abriendo su pecho mientras ella aún respiraba, mientras sus ojos, abiertos de par en par, se clavaban en Caracalla, como si quisieran grabar su imagen en su alma. Él observaba, inmóvil, buscando algo en sus vísceras, una luz, un signo, una prueba de su divinidad, pero no había nada, solo sangre, carne y el eco de sus gritos, que resonaban como una maldición en la cámara subterránea. Livia murió pronunciando su nombre, un susurro que se desvaneció en el aire viciado, como un pájaro que cae del cielo. Caracalla, con las manos temblando, contempló sus entrañas como si fueran un oráculo, sus ojos vidriosos buscando una respuesta que nunca llegaría. ¿Qué vio en ese momento? ¿La verdad, la nada o el reflejo de su propia ruina? El ritual no terminó con la muerte de Livia. Caracalla ordenó que su cuerpo fuera preservado en aceites aromáticos y envuelto en lino blanco, como si fuera una reliquia sagrada. Lo colocaron en un altar en su cámara privada, un lugar donde las velas ardían día y noche, proyectando sombras que parecían moverse solas. Allí, Caracalla pasaba horas arrodillado, murmurando oraciones en lenguas que nadie entendía, con el rostro cubierto de lágrimas y ceniza. Los cortesanos, aterrorizados, evitaban esa ala del palacio, diciendo que el aire estaba maldito, que las sombras susurraban el nombre de Livia. Pero los rumores se extendieron como un incendio por Roma. En los mercados del foro, los esclavos susurraban sobre una sacerdotisa siria sacrificada en un altar pagano, sobre un emperador que había perdido la razón en su búsqueda de lo divino. En el Senado, los patricios hablaban en voz baja, con las togas apretadas contra el pecho, temiendo que sus palabras llegaran a oídos equivocados. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Caracalla, ahora más paranoico que nunca, ordenó purgas masivas que bañaron Roma en sangre. Miles fueron ejecutados, senadores acusados de traición sin pruebas, soldados que miraban demasiado tiempo, esclavos que susurraban su nombre en las sombras. Las calles del Subura olían a muerte, y el Palatino se convirtió en un mausoleo donde el aire pesaba como plomo, cargado de miedo y opio. Pero, ¿fue el sacrificio de Livia el comienzo de su caída? ¿O solo un síntoma de una mente ya rota? Entre los testigos del ritual estaba Marco, un médico joven que había servido a Caracalla desde sus días en Siria. Marco, con el corazón destrozado por lo que había visto, escribió en un pergamino que nunca se encontró: «Vi a una mujer morir por la locura de un hombre que se creía Dios». Días después, su cuerpo apareció en el Tíber, con las manos cortadas y los ojos arrancados, como si alguien quisiera asegurarse de que nunca escribiría ni vería de nuevo. ¿Intentó denunciar al emperador? ¿O fue silenciado antes de que pudiera hablar? Otro open loop. Otra sombra sin respuesta. Otra figura, Julia Domna, la madre de Caracalla, sabía más de lo que decía. En sus aposentos, rodeada de lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes, se decía que lloraba en silencio, sosteniendo un mechón de cabello que había pertenecido a Livia. «Mi hijo ha matado lo que amaba», escribió en una carta que fue quemada tras su muerte. Julia, una mujer que había navegado las intrigas del imperio con la astucia de una serpiente,
Parecía rota por primera vez. ¿Intentó detener a su hijo? ¿O fue cómplice, atrapada por su lealtad a un hombre que ya no reconocía? Esa pregunta, como un eco en el mármol, permanece sin respuesta. Otra voz en la corte, la de Valeria, una esclava que había servido a Livia en Antioquía, añadió más sombras a la historia. Valeria, con el rostro marcado por el sol y las lágrimas, juró haber oído a Livia cantar una noche antes del ritual, una melodía que hizo temblar las paredes del palacio. Ella sabía lo que venía, dijo Valeria a un mercader en el mercado, antes de desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué cantó Olivia esa noche? ¿Una oración? ¿Una maldición? ¿O un adiós? Ese open loop se perdió en el viento, pero su eco alimentó los rumores. En las tabernas del Subura, los hombres contaban historias de una sacerdotisa que había desafiado a un emperador, de una mujer cuya muerte había maldecido el palacio. En los templos, los sacerdotes de Mitra susurraban que Livia había sido una enviada divina, sacrificada por un hombre que no entendió su poder. Pero nadie hablaba en voz alta. El miedo era un grillete que ataba a Roma entera. El contexto del imperio era un polvorín. Las fronteras crujían bajo los ataques de los partos en el este, cuyas flechas envenenadas diezmaban a las legiones. En el norte, los germanos cruzaban el Rin, dejando aldeas en cenizas. Las arcas del imperio se vaciaban y el pueblo, hambriento y cansado, comenzaba a odiar a su emperador. En 212 después de Cristo, Caracalla decretó la Constitutio Antoniniana, otorgando ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Algunos lo vieron como un acto de generosidad, un intento de unir a un imperio fracturado. Otros, como un movimiento desesperado para recaudar impuestos y financiar sus campañas interminables. Pero en privado, su obsesión con Livia no terminó con su muerte. Se decía que dormía con un mechón de su cabello bajo la almohada, que hablaba con su espíritu en las noches de opio, cuando el palacio estaba en silencio y las antorchas proyectaban sombras que parecían vivas. Los cortesanos, aterrorizados, fingían no escuchar sus murmullos, pero los esclavos contaban historias de velas que se apagaban solas, de sombras que se movían sin fuente, de un emperador que lloraba frente a un altar vacío. ¿Qué decía Caracalla en esas noches? ¿Pedía perdón o seguía buscando su alma? Los que limpiaban su cámara juraban que las paredes olían a sangre, incluso después de ser lavadas. En 216 después de Cristo, la locura de Caracalla se profundizó. Durante una campaña en Partia, ordenó construir un templo improvisado en el desierto. Un altar de mármol negro, rodeado de antorchas que ardían con un fuego verde, alimentado por hierbas amargas y sangre de animales sacrificados. Allí, bajo un cielo sin estrellas, Caracalla se arrodilló y ofreció ofrendas de opio, sangre y huesos, gritando al viento: «¡Ella está aquí! ¡Su alma me guía!». Los legionarios, agotados por marchas interminables y purgas sangrientas, lo miraban en silencio, con el miedo grabado en sus rostros. Algunos juraban que el viento respondía, que un lamento femenino resonaba en el desierto. Otros decían que era solo el delirio de un hombre roto. Esa noche, en su tienda, Caracalla tuvo una visión final. Vio a Livia, con el pecho abierto, señalándolo con un dedo ensangrentado. «Tú no eres un dios», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Eres un hombre, y los hombres mueren». Sus gritos despertaron al campamento, pero nadie se atrevió a entrar. ¿Qué vio en esa visión? ¿El rostro de su propia condena o la verdad que nunca quiso aceptar? El 8 de abril de 217 después de Cristo, la muerte llegó sin ceremonia. Caracalla, de 29 años, viajaba por un camino polvoriento en Mesopotamia, sin escolta, confiado en su invencibilidad.
El sol quemaba la arena y el aire olía a polvo y sudor. Mientras orinaba al borde del camino, un soldado llamado Marcial, harto de las purgas, de las marchas, de la locura, empuñó un cuchillo. La hoja encontró su espalda. 1, 2, 3 veces. La sangre se mezcló con la arena, formando un charco que parecía absorber la luz. Caracalla, el emperador que buscó el alma de su amante, murió solo, con el sol cegándolo y el nombre de Livia en sus labios. El campamento guardó silencio. El imperio contuvo el aliento. Y en el palacio del Palatino, los tapices negros fueron arrancados, las antorchas apagadas, pero el olor a opio y sangre nunca se fue. Los meses siguientes fueron un torbellino. El cuerpo de Caracalla fue incinerado en el desierto, y sus cenizas, esparcidas en el viento, como si Roma quisiera borrar su existencia. El Senado nombró a Macrino como nuevo emperador, un hombre que prometía estabilidad pero que pronto caería bajo el peso del imperio. Roma intentó olvidar, pero los rumores persistieron. En los mercados del foro, los esclavos contaban historias de una sacerdotisa siria sacrificada por un emperador loco. En las tabernas del Subura, los soldados susurraban sobre un altar en el desierto donde el cielo se había oscurecido. En el palacio, los cortesanos que sobrevivieron guardaron silencio, pero sus ojos contaban otra historia. ¿Qué habían visto? ¿Qué llevaban dentro? Esas preguntas, como hilos sueltos, nunca se ataron. El legado de Caracalla no se borró con su muerte. Los pergaminos que consultó fueron quemados, los médicos que cortaron a Livia desaparecieron, y el altar de Livia fue destruido, sus restos esparcidos en el Tíber. Pero los rumores persistieron. En un templo olvidado de Palmira, los sacerdotes aún rezaban por el alma de una mujer que había sido más que humana, una sacerdotisa cuyo sacrificio había maldecido a un emperador. En Roma, una esclava anciana que había servido en el palacio juró haber visto a Livia en sueños, con el pecho abierto y una sonrisa triste. Él buscó mi alma, decía, pero solo encontró la suya y estaba vacía. ¿Era un sueño o un eco de la verdad? Ese open loop quedó sin cerrar, pero alimentó las leyendas que aún resuenan en los desiertos de Siria. Julia Domna, la madre de Caracalla, murió poco después, en 217 después de Cristo, consumida por el dolor y la enfermedad. Algunos decían que su muerte fue un suicidio, que no pudo soportar la pérdida de sus 2 hijos. Otros, que fue envenenada por los enemigos de la dinastía Severa. En su última carta, encontrada en un cofre sellado, escribió: «Mi hijo cortó el corazón de Roma, pero primero cortó el suyo». ¿Qué quiso decir? ¿Era una confesión, una acusación o un lamento? Ese open loop se perdió en las cenizas de su pira funeraria. En el Senado, los patricios que sobrevivieron a las purgas de Caracalla intentaron borrar su nombre, pero las estatuas derribadas, los mosaicos destruidos, no podían borrar el eco de sus actos. En las fronteras, los soldados contaban historias de un emperador que había desafiado a los dioses y perdido. En los templos, los sacerdotes de Mitra quemaban incienso para purificar el aire, pero el olor a sangre persistía. ¿Qué queda de un hombre que creyó que el alma de su amante vivía en sus vísceras? ¿Qué queda de un emperador que sacrificó el amor por un delirio divino? Esta historia, inspirada en los ecos oscuros de Caracalla, no es solo la de un ritual grotesco, sino la de un alma devorada por el poder. Cada corte era una ofrenda, cada grito un himno, cada mirada un espejo de su propia ruina. El Palacio del Palatino, con sus mosaicos rotos, sus antorchas apagadas y sus corredores que aún susurran, fue testigo de un reinado que se pudrió desde adentro. Livia no era una diosa, era una mujer
con un corazón que latía, con una voz que cantaba, con una vida que fue arrancada por la locura de un hombre que se creía inmortal. Pero Caracalla, ciego por su corona, vio en su sangre lo que nunca encontraría: la prueba de su propia divinidad. Y mientras las sombras se alargan en los salones vacíos, mientras el opio se disipa y los cuchillos se oxidan, una verdad permanece afilada como un filo. El poder absoluto no solo corrompe, corta el alma humana en pedazos, hasta que no queda nada más que un eco maldito, resonando en un imperio donde nadie se atreve a hablar. La sangre de Livia no era divina, era un espejo, y todos lo miraron.